La presente emisión contiene información explícita que pudiera no ser apta para personas sensibles ni menores de edad. Se aconseja considerar esto antes de proseguir. Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. Te agradezco tu compañía en una emisión más de nuestro podcast, en esta ocasión para reflexionar acerca de un tema muy delicado de carácter moral, un tema que lo vamos a reflexionar a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Sabes perfectamente que en tiempos recientes, en días recientes, ha habido revuelo por parte de algunos que están en desacuerdo con la declaración doctrinal que emitió el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con autorización del Papa Francisco, en el que se permite la bendición a personas que forman parte de parejas irregulares y también a personas que viven en pareja homosexual. Se ha explicado, el documento lo ha explicado, el mismo prefecto del dicasterio ha explicado, igual el Papa Francisco, que en realidad no se bendicen estas uniones, no se pueden bendecir estas uniones como tales, porque contradicen el plan de Dios y no se puede bendecir el pecado. Todo aquello que contradiga el plan de Dios es pecado, no puede ser bendecido, es una contradicción. Sin embargo, todas las personas pueden ser bendecidas porque todas las personas necesitan de la gracia de Dios para poder salir adelante, para poder crecer como hijos de Dios, para poder esforzarse por cumplir su voluntad, en fin. Es un tema que ya se ha explicado, hemos nosotros tocado el tema desde diferentes ángulos en diferentes programas y no vamos a ahondar en esto. Y no es este el tema de esta ocasión, pero parte del rechazo de quienes han protestado es que dicen que un par de años atrás, el mismo dicasterio, bajo el pontificado del Papa Francisco, había prohibido este tipo de bendiciones y ahora están siendo aprobadas. La doctrina de la Iglesia acerca del matrimonio no cambia en lo absoluto, y en realidad la doctrina acerca de las bendiciones tampoco. Pero es una realidad que este tipo de bendiciones fueron prohibidas y ahora son admitidas. Bueno, el tema del que quiero que reflexionemos en esta ocasión es la pena de muerte. La pena de muerte, y esto a propósito de una ejecución que está en puerta en Alabama, de la cual vamos a hablar y analizar en un momento. Pero es que cuando leí esto y pensé en la enseñanza de la Iglesia acerca de la pena de muerte, me quedé pensando cómo también ha ido madurando esta enseñanza de la Iglesia al grado de que el catecismo de la Iglesia Católica, que habla acerca de la pena de muerte en uno de sus apartados, ha sido reescrito más de una vez. Cuando se promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica por el Papa San Juan Pablo II en 1992, el catecismo permitía la pena de muerte. Claro, como último recurso en situaciones extremas, pero era permitida la pena de muerte. Sin embargo, bajo el pontificado del mismo San Juan Pablo II, y mira que el redactor, el editor de ese catecismo fue nada menos que el más grande teólogo de nuestros tiempos, el Papa Benedicto XVI. Bueno, no era Papa en ese tiempo, el cardenal Joseph Ratzinger. Y en 1995, 3 años después de que se promulgó ese catecismo, bajo el pontificado todavía de San Juan Pablo II y bajo la guía teológica del mismo cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Juan Pablo II saca una encíclica, la Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, y en esa encíclica se cambia el texto original del catecismo acerca de la pena de muerte y la redacción enmendada ahora diría así: la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas.
Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Y ahí se cambió, o más bien maduró, la enseñanza de la Iglesia acerca de la pena de muerte, restringiéndola a casos muy raros, si es que en realidad algunos de esos casos raros ameritan en verdad la pena de muerte. 3 años después, y bajo el pontificado del mismo Papa y bajo la asesoría del mismo prefecto de aquel entonces congregación para la doctrina de la fe, o dicasterio. Pues ya en el pontificado del Papa Francisco se volvió a redactar en 2018 el texto del catecismo acerca de la pena de muerte, a través de un reescrito aprobado por el Papa, siendo ahora el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, y el texto se reescribió de esta forma: durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Y cuando se emite este rescripto por parte del Papa Francisco, es acompañado por una carta que escribió en ese tiempo el cardenal Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a todos los obispos del mundo, explicando que la nueva redacción del numeral 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica expresa un auténtico desarrollo de la doctrina que no está en contradicción con las enseñanzas anteriores del magisterio. De hecho, estos pueden ser explicados a la luz de la responsabilidad primaria de la autoridad pública de tutelar el bien común, en un contexto social en el cual las sanciones penales se entendían de manera diferente y acontecían en un ambiente en el cual era más difícil garantizar que el criminal no pudiera reiterar su crimen. Vemos en efecto aquí un desarrollo de la doctrina, no un cambio contradictorio a la misma, como lo que ha sucedido con el caso de las bendiciones a estas parejas, justamente un desarrollo en la doctrina de la bendición, en la comprensión de la aplicación de la misericordia de Dios, en la comprensión de la necesidad de los pecadores de la bendición de Dios para poder dejar atrás el pecado y avanzar en su camino de conversión. Y bueno, esta es la enseñanza pues de la Iglesia acerca de la pena de muerte. Es lo que encuentras hoy en el Catecismo de la Iglesia, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Y dice este numeral del Catecismo que la Iglesia se compromete con determinación a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Con esa óptica es que tenemos que leer esta ejecución que está en pie en Alabama, que ha puesto la atención de muchas personas defensoras de los derechos humanos, que ha captado la atención de expertos en derechos humanos de las mismas Naciones Unidas, incluso en Estados Unidos. Se trata de un individuo que cometió un crimen
hace muchos años, en 1988. Lo contrataron para asesinar a la esposa del señor que los contrató. De hecho, no los contrató al par de sujetos que cometieron el crimen, sino que contrató a alguien para que él a su vez contratara a estos dos, así él quedaba fuera de la jugada. El caso es que contratan a dos para que asesinen a la esposa de este individuo y hagan parecer como que fue un robo. Después la investigación apunta al esposo de la señora que fue asesinada y el esposo se quita la vida antes de que lo atrapen. Pero en las investigaciones dan justamente con este hombre que fue uno de los asesinos. Se llama Kenneth Smith y lo arrestan porque se robó la videocasetera de la casa de este matrimonio cuando cometió el asesinato, justamente para que pareciera un robo. Entonces descubren que tiene en su posesión la videocasetera y con eso es que lo arrestan y finalmente lo juzgan y lo condenan por haber asesinado a esta señora. Lo sentencian a la pena de muerte. Esto en 1988 fue que se cometió este crimen. Bueno, 1988. Hasta 2022, en noviembre de 2022, es cuando por fin lo intentan ejecutar. Y lo van a ejecutar con una inyección letal. Pero el intento de ejecución falla. Después de más de 40 minutos, no logran acertar a ponerle la aguja dentro de una vena para poder inyectarle la sustancia letal. Y por esa razón tienen que suspender la ejecución. Después de tener a este hombre pues en angustia de que lo van a matar y no lo pueden matar y lo lastiman picándolo por aquí y por allá hasta que finalmente deciden postergar la ejecución. Esto fue en noviembre de 2022. En estos días lo van a volver a ejecutar o van a volver a intentar ejecutarlo, pero ahora en vez de la inyección letal pretenden ejecutarlo empleando gas nitrógeno. Es la primera vez que se va a ejecutar a alguien empleando gas nitrógeno. Solamente hay 3 estados que han aprobado la ejecución por la vía del gas nitrógeno. Uno de ellos es justamente Alabama. Pero es un método que no ha sido probado. Va a ser esta la primera vez que se aplique. Y de lo que se trata es de que se le ponga una mascarilla con la cual se le comience a suministrar el nitrógeno para que deje de respirar oxígeno y al respirar nitrógeno se muera. Según dicen, es una manera indolora de morir. No duele morir de esta forma, dicen. El problema es que esto no ha sido probado. Y eso está causando que muchos estén preocupados. Porque puede ser que fracase este intento de ejecución por segunda vez. Algo que le preocupa mucho a todos es que en días recientes ha estado vomitando mucho este hombre, Kenneth Smith. Y por esa razón existe la posibilidad de que cuando le coloquen la mascarilla, vomite dentro de la mascarilla, comience a ahogarse y comience a sufrir más y se convierta esto en una tortura. Que ya de por sí el primer intento de ejecución terminó por ser una tortura, tanto física como emocional, después de tantos intentos de inyectarlo y no lograr hacerlo con precisión para finalmente no matarlo. Pues eso lógicamente que también hay un diagnóstico aquí de que eso le provocó un trauma. Se apeló para evitar que se lleve a cabo la ejecución, sin embargo la apelación no procedió. Y pues el juez determinó que a fin de cuentas, como le vaya a este hombre, va a ser menos cruel que como le fue a la señora que asesinó. La cuestión aquí es que, como hemos visto a la luz de la enseñanza de la iglesia, todos, aunque hayan cometido el peor de los pecados, no dejan de perder su dignidad como personas y si son bautizados incluso su dignidad como hijos de Dios. Y el ojo por ojo, diente por diente, la realidad es que es cosa del pasado. Eso no aplica y no tiene sentido. Yo he sido llamado a participar como jurado en un juicio legal acá en Estados Unidos. Pues de repente te llega un citatorio para que te presentes y vas al tribunal y ahí en el tribunal te mandan llamar a un juicio y hacen una selección de varias personas que están ahí presentes. Y entre el abogado y el fiscal y el juez seleccionan los que consideran idóneos para
intervenir como jurado en un juicio. Así es como funciona, me tocó ser llamado. Al final no me eligieron para participar en el juicio por la razón de que el hombre al que estaban acusando, al que iban a juzgar, era un hombre latino y yo era latino. Entonces, para evitar algún sesgo de mi parte en favor del latino, según ellos, me descalificaron y ya no intervine en el jurado. Y honestamente, mejor que fue así. Pero el tiempo que estuve ahí en los tribunales, sí me pude percatar de que se vive un dolor tremendo por parte de todo el mundo, tanto por parte de las víctimas como por parte de los familiares de las víctimas de un crimen, como también por parte de las personas que están siendo acusadas, como también por parte de los familiares del que está siendo acusado. Yo vi varios juzgados ahí dentro del tribunal y la realidad es que lo único que veía en cada uno de ellos era un dolor tremendo por todas partes, y eso me llevó a concluir que realmente, por mucho que alguien lo sentencien a 20 años, a cadena perpetua, incluso a la pena de muerte, en tanto que la víctima y los familiares de la víctima no logren perdonar, van a quedarse con un sufrimiento muy fuerte, y el tener a una persona en prisión de por vida, o peor, quitarle la vida, no necesariamente les va a restituir o a devolver aquello que perdieron con aquel crimen. Entonces, realmente lo que llega a sanar al final es el perdón, no hay más. Y es por lo que Cristo quiere que perdonemos hasta 70 veces 7, no por la persona que nos ofende, que nos agrede, que nos hace mal, sino por nosotros mismos, para que podamos vivir en paz. Porque no es justo que, aparte de que te cometan un crimen, te roben la paz para siempre. Y la única forma de recuperar la paz no es viendo muerto al agresor, la única forma es perdonarlo, es la realidad. Pues el caso es que en estos días van a ejecutar a este hombre empleando el nitrógeno por primera vez. Y en efecto hay protestas porque, por lo que estoy viendo, Alabama es el estado que tiene el mayor número de ejecuciones fallidas y de ejecuciones que se han complicado. Me puse a investigar más a fondo y me encontré con información verdaderamente escalofriante que justifica la enseñanza de la iglesia actual acerca de la pena de muerte, que dice que es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. ¿Sabes que en Estados Unidos desde el año 1900, o sea, desde principios del siglo pasado hasta 2012, porque el estudio que encontré es hasta 2012, desde 1900 hasta 2012, se habían ejecutado 9,000 penas capitales. 9,000. De 1900 a 2011, porque el estudio se hizo en 2012. Y de esas 9,000 penas capitales, de esas 9,000 ejecuciones, algunos fusilados, algunos ahorcados. Después se sustituyó el ahorcamiento por la silla eléctrica, después por la inyección letal. En la actualidad hay varios estados donde se puede ser ejecutado a solicitud del condenado por fusilamiento de nuevo. Y bueno, pues ahora están introduciendo este método más sofisticado, menos doloroso, dicen, de aplicar nitrógeno. Pero resulta que, como quiera que sea, de estas 9,000 ejecuciones de 1900 a 2011, 270 presentaron serios problemas o fallaron por completo. 3% son estas 270. Entonces, mira, por ahorcamiento se han llevado a cabo hasta ese 2011 2,721 ejecuciones, de las cuales 85 fallaron. Por electrocución, 4,374, de las cuales 84 fallaron. Por gas letal, 593, de las cuales 32 fallaron. Por inyección letal, 1,054, de las cuales 75 fallaron. Por fusilamiento, 34, y esa no falló ni una. La cosa es que, claro, no fallan, pero no matan necesariamente a las personas de forma instantánea. Se quedan sufriendo un tiempo en lo que mueren. Y me encontré una lista que es solamente una muestra, porque pues, son muchas, obviamente, pero esta lista muestra 60 ejemplos concretos de ejecuciones que fallaron. Y es realmente escalofriante la forma como fallaron, porque, por ejemplo, hubo muchas personas que fueron ejecutadas en una silla eléctrica que se comenzó a incendiar la persona viva, porque de pronto había un corto en la corona
y se incendiaba la cabeza de la persona y seguía su corazón latiendo minutos hasta que se moría. O que se les comenzaba a incendiar la pierna, como que en todos estos ejemplos que estoy viendo aquí, era muy común que se comenzara a incendiar la pierna, así que ardiera en llamas hasta que la persona se moría. Hay casos aquí documentados de que se da la descarga eléctrica, que debe durar 2 minutos por lo que veo aquí, y después de los 2 minutos la persona seguía viva, entonces le aplicaban otra después de 8 minutos que la persona no se había muerto. Se quedaba en agonía después de la descarga de 2 minutos y seguía viva, y 8 minutos después otra descarga para poder matar a la persona. Hay un caso de una cabeza que explotó ahí, que comenzó a arder en llamas por la corona, que hizo un corto, algo así, y el humo de la persona incendiándose comenzó a asfixiar a los mismos verdugos que estaban ahí dentro. Entonces, casos verdaderamente escalofriantes. Y en el caso de las personas que son ejecutadas por inyecciones letales, lo más común es que no encuentran venas para inyectarlos porque la mayoría de ellos son drogadictos. Entonces se han destruido ellos las venas de tanto inyectarse droga y por lo mismo no logran encontrar venas para poder administrarles la sustancia que les va a quitar la vida. Y entonces hay casos aquí en que por 2 horas, a lo largo de 2 horas, los picaban por aquí y por allá, en los brazos, en las muñecas, en el cuello, en los pies, en las ingles. Hay un señor ahí que pues es realmente desgarrador ver cómo era un señor que tenía ya 62 años, tenía un cáncer terminal, apelaron para que por esa razón ya no lo ejecutaran, de todas maneras lo intentaron ejecutar y después de ponerle todas esas inyecciones o de intentar inyectarlo tantas veces, 8 veces intentaron inyectarlo en la ingle y no encontraron ninguna vena, entonces tuvieron que cancelar y más bien postergar el intento de ejecución, pero el señor se acabó muriendo del cáncer antes de que lo volvieran a intentar ejecutar. De manera que no importa qué tan sofisticado quieran hacer el método para quitarle la vida a una persona condenada a muerte, la realidad es que las posibilidades de falla pues son elevadas. Alguien dirá 3%, pues son 3 de 100, es casi nada. Una sola persona que muera siendo torturada es suficiente. Una sola persona es suficiente. Sí, pero es que ellos no tuvieron piedad cuando cometieron los crímenes y hay asesinos seriales y todo esto. Pues de acuerdo, pero también alguien que mata a tantas personas, un asesino serial, ¿realmente lo hace en sus plenos cabales? ¿O son personas que tienen una enfermedad mental? Porque ¿cómo puede haber alguien que encuentre deleite en matar a uno y a otro y a otro, a una y a otra y a otra y a otra y a otra, y a otra hasta contarse por decenas? ¿Realmente está la malicia en el corazón de alguien o es más bien la consecuencia de una enfermedad mental? Por eso la iglesia dice que es inaceptable. En todo caso es inaceptable hoy por hoy la pena de muerte. Y estos intentos fallidos que te cuento pues implican tanto a hombres como a mujeres. Hombres como mujeres. Ahí el recuento de un hombre que pues por 2 horas lo estuvieron inyectando y él se desesperó, comenzó él a tratar de ayudarles a encontrar venas donde lo pudieran inyectar. No lograban encontrar ni con su ayuda las venas hasta que se llevó las manos al rostro, comenzó a sollozar ya con miedo, con angustia y seguían picándolo hasta que tuvieron que desistir y total que no lo pudieron matar. Fíjate, es una persona, esto sucedió en 2009, falló el intento de ejecutarlo en 2009, le postergaron la ejecución y acabó muriendo en 2020 de coronavirus. Pero imagínate de 2009 a 2020 estar pensando, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Pues la tortura mental que acaba haciendo, eso realmente es una verdadera desgracia. Hace un tiempo comenzó a hacerse muy popular un artículo que publicó el Vaticano de un matrimonio que tiene un apostolado en el que se dedican justamente a dar compañía espiritual a personas que están ya en la lista de la pena de muerte, que están esperando su turno para que los ejecuten. Y es un matrimonio que se dedica a darles auxilio espiritual, auxilio emocional a estas personas que van a morir o que van a ser ejecutadas. Pues todo esto con motivo de esta ejecución que está planeada para estos días en Alabama, de este hombre Kenneth Smith, que te digo en 2022 intentaron ejecutarlo,
no pudieron después de lastimarlo, intentando aplicar la inyección letal en varias ocasiones, sin lograr conseguirlo. Y pues no queda más que rezar por él, rezar por su alma, rezar porque no sufra, porque vamos, es inevitable a estas alturas, no lo van a perdonar. Entonces hay que rezar por él, porque Dios tenga piedad de él, porque no sufra. Y pues hay que seguir rezando porque los legisladores cambian su forma de pensar. Gracias a Dios la pena de muerte no está autorizada en todos los países, pero pues sí, aquí Estados Unidos es uno de los países donde está autorizada en varios estados, y la realidad es que es una práctica inhumana que, como te digo, cobrará ojo por ojo y diente por diente, pero no va a restituir ningún daño causado, ni le va a devolver la paz a las víctimas ni a sus familiares. Es la verdad. Entonces, ¿para qué quitarle la vida a alguien y exponerla además a una muerte cruel, inhumana? Dicen que algo que les preocupa de esta administración del nitrógeno, que nunca se ha hecho, es que este individuo vaya a quedar en coma, que no muera y quede en coma. En fin, que es una situación delicada, compleja, y como te digo, no nos queda a nosotros más que rezar. Yo te agradezco tu compañía y tu atención en esta emisión. Está al pendiente de una próxima charla aquí en el podcast de Mauricio Pérez. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Seminars Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.